En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abad, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Vente tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bendiciones, mis queridos hermanos, de su programa Abad Padre Internacional. Hoy estamos celebrando la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Virgen María. Tenemos los nombres gracias a la tradición de la iglesia. De ahí nos vienen estos nombres de los padres santos, al igual que su santísima hija, la Virgen María, nuestra madre y madre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Entonces es un día donde también se suele recordar a los abuelos, porque ellos son los abuelos de Jesús, y con cariño recordamos pues a esos que son parte noble, preciosa de nuestra niñez, de nuestra juventud, nuestros abuelos. Todos solemos tenerle cariño a nuestros abuelos, porque nos añonearon, nos complacieron tanto durante nuestra... Siempre los padres seguro tenían sus problemas con ellos, porque los padres son los que tienen que poner el orden y los abuelos dejando que los niños hagan el desorden. Entonces por eso uno le tiene tanto aprecio y cariño a los abuelos. Vamos a pedir al Espíritu Santo que en este día pues nos llene profundamente, nos fortalezca, para que podamos seguir siendo mejores cristianos, mejores padres, mejores abuelos. Ven, Espíritu Santo, y desciende sobre mí, desciende sobre mi familia y llénala profundamente, Espíritu de Dios, con tu fuerza y tu poder. Santo Espíritu, manifiéstate ahora con gloria, majestad y poder en cada uno de los miembros de mi familia. Desciende sobre mi papá, desciende sobre mi mamá, desciende sobre mi abuelo y mi abuela. Espíritu Santo, desciende sobre cada uno de ellos, sobre mis hijos, Espíritu de Dios, y llénales profundamente de ti. Repleta su vida de tu presencia santa. Atráelos al Señor, Espíritu Santo. Muévete dentro de su interior, ponle inquietud por acercarse a Dios, por convertirse, Espíritu Santo. Sopla con poder en sus vidas, Espíritu de Dios, y sopla sobre nosotros con poder, para que te amemos más, para que te vivamos más, para que te invoquemos más. Bendito y alabado seas por siempre, Espíritu de Dios. A ti la gloria, el honor y la majestad por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos hermanos, vamos a reflexionar la lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 18 al 23. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: vosotros pues oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces. Es inconstante y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra
y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende, ese da fruto y produce 160 o 30 por uno. Palabra del Señor. El miércoles pasado justamente pues tocó lo que va antes de esta lectura. Era Jesús comentando esa parábola ahí en la barca y toda la gente escuchándole. Y yo les comentaba que él luego la explicaba. Yo intenté hacer una explicación quizás de una manera parafraseando lo que Jesús nos pone, pero ya en esta ocasión sí Jesús está a sus apóstoles diciéndole qué significaba esa parábola. Y es una explicación del efecto que causa esa palabra que cae en el corazón de una persona. Y les explicaba que tiene que ver con la tierra. La palabra tiene todo el potencial, tiene todo el poder, esa prueba de fallo de transformar la vida de una persona. Eso es así. Ahora bien, el tema es en dónde cae esa palabra, esa semilla de la palabra. Si la tierra no es apta, entonces por eso es que la palabra no da su fruto. No es por la palabra, sino por la persona que recibe esa palabra, por la circunstancia en la que se encuentra esa persona, por la aptitud, por la vida que está llevando esa persona. Eso es lo único que puede impedir que esa palabra dé el fruto abundante a la que está llamado. Y luego también hablamos del fruto, que el fruto no es igual en cada persona, porque cada persona es cada persona. Cada persona tiene su nivel espiritual, nivel de transformación, nivel de conversión. Entonces, si la coge esa palabra en cualquier momento de eso, pues por obvio dará más o menos fruto. También depende de la apertura al Espíritu Santo, depende de la apertura a Dios que tiene la persona. Hay personas que naturalmente suelen ser más abiertos a Dios, abiertos a su presencia, a lo que Él quiere obrar en medio de su pueblo, y por tanto pues dará más fruto en ellos. Entonces no quiero añadir más a lo que el divino y eterno Jesús está revelando de su palabra, porque qué más podemos añadir a su propia explicación, sino simplemente recalcar lo que Él nos dice. Entonces ora y pídele al Espíritu Santo que cuando esa palabra llegue a tu vida, tú seas una tierra fértil, para que cuando esa palabra sea sembrada, en el momento que sea, tú des el mayor fruto posible. El que tenga oídos para oír, que oiga. Bienvenidos a una nueva edición de Cerrando las Puertas al Enemigo, segmento que se emite dentro del programa Abba Padre. Hemos estado explicando en la sesión anterior que se vence a los demonios con la oración. Y la oración es algo que se dirige a Dios y por tanto no algo que le da protagonismo a ellos. Esto es esencial. Pues ahora quiero explicar que lo normal es que los demonios se escondan en los ambientes donde saben que pueden ser derrotados, donde ha llegado Jesucristo, se ha revelado a Jesucristo, el gran anuncio de la liberación, el perdón de los pecados y la liberación del demonio. Entonces ahí se esconden. Pero en los lugares donde la gente no sabe defenderse de sus ataques, pues entonces ahí sí se manifiesta y crean un régimen de terror que es el que han vivido los pueblos de la antigüedad o más recientemente las culturas animistas de África o de los indios americanos o las culturas de matriz hinduista del Oriente. Le escuchaba hace poco a un misionero que está en Nepal, es argentino, y contaba que decía: pero ¿cómo no voy a anunciar a Jesucristo a esta gente? Cuando llego a estos sitios me encuentro a veces con cristianos
evangélicos o católicos incluso, que le dicen, déjalos en paz, ¿para qué les vas a hablar? Que ellos tienen sus creencias como nosotros tenemos las nuestras. Y él les responde, mira, primero Jesucristo nos mandó lo contrario, que id y predicar el evangelio, anunciárselo a todas las gentes, por tanto tienen derecho. Pero es que además, viendo cómo viven, o sea, viendo que viven en el terror a los demonios, por ejemplo los hinduistas, pues ¿cómo no voy a anunciarles la victoria de Jesucristo sobre los espíritus inmundos? No puedo dejar de decírselo, sería una inhumanidad, una auténtica inhumanidad, además de una desobediencia, como ya hemos dicho, al mandato expreso de Jesucristo. Donde reina el miedo a los malos espíritus, estos se convierten en dioses, y así son la mayoría en todas las religiones del mundo. Hay 2000 religiones. Bueno, pues una gran mayoría de estas religiones son religiones del terror. Por eso, claro, cuando viene Jesucristo, lo que hace es anunciar a un Dios, dice que Dios es compasivo y misericordioso. No ha habido ninguna deidad de los pueblos, por ejemplo, de Egipto, Isis, Osiris, Horus, de los pueblos sumerios, que crearon al ser humano, como cuentan los mitos del Atrahasis o del Gilgamesh para hacer el trabajo sucio, como de los dioses de los griegos, que estaban todo el día maquinando perrerías contra los humanos, de los dioses de Roma, cultura animista, de los dioses de los hinduistas, de los dioses de los animistas de África o de América. Es decir, no ha habido ninguna cultura que hable de que que haya un Dios, que sea además el único Dios, el creador de todas las demás entidades, que sea el Señor de cielo y tierra, el creador de cielo y tierra, que sea bueno y compasivo. Esto es insólito, esto es una notición, esto es un anuncio impresionante. Entonces, claro, pues cuando ellos están a sus anchas en todas estas culturas donde crean un régimen de terror y a la gente la obligan a vivir de una determinada manera, una manera inhumana, a sacrificar su dignidad, a sacrificarle a sus hijos, a caer en todo tipo de perversiones para que los dejen tranquilos. Es el precio que tienen que pagar. Ahora bien, cuando el poder que Jesucristo entrega a su iglesia llega a una sociedad, entonces ellos se esconden, para poder seguir perturbando al afectado sin que éste advierta el origen de sus dolencias y acuda a liberarse. Entonces, por eso siempre en todo proceso de liberación suelen darse 3 etapas. Una primera de ocultamiento, están fastidiando a la persona, pero ya no sabe de dónde le vienen los palos, como lo del chiste del boxeador, dice, no, ese contrincante no tiene media bofetada, y dice, pues vigílame al árbitro porque aquí hay alguien que me está dando por todos lados. Bueno, pues lo mismo, la persona está viendo que le dan por todos lados, pero no sabe de dónde le vienen los palos. Pues fase de ocultamiento. Luego, fase de intimidación cuando son descubiertos. Cuando en un ambiente sobrenatural de adoración eucarística, de presencia mariana en un santuario, en tal, son obligados a manifestarse, entonces lo que hacen es intimidar, provocan unas manifestaciones terroríficas para infundir miedo y para evitar que la gente rece, para quitarles el poder que se les quita con esas oraciones, ¿no? Y luego ya una tercera fase que es de sometimiento. Empiezan a someterse, empiezan a perder poder progresivamente según van siendo expulsados, ¿no? Yo siempre le pongo que hay una familia que estaban muy afectados, sobre todo una persona de la familia, pero luego el resto también, pues estaban muy afectados. Le digo, ¿os acordáis cuando empezamos? La que se organizaba en la casa cuando empezábamos las oraciones, y veis ahora que empezamos invocando al Señor y diciendo, en el nombre de Jesús, déjale que haga la oración, que se siente como un ser humano y que escuche la oración y la reciba como una hija de Dios, y que a la persona no le queda más remedio, el demonio la tiene que dejar, y todo eso, o sea, es un cambio impresionante según se va avanzando en ese proceso. Por eso
cuando, ya digo, cuando estas personas están actuando, estos seres inmundos, los demonios, están actuando en un ambiente donde el poder exorcístico empieza a ejercerse, pues entonces ellos pues se esconden. Lo que pasa es que este poder es muy desconocido. Por ejemplo, a mí en el seminario pues no me hablaron de estos temas, para nada. Y a cuantísimos sacerdotes de esta segunda mitad del siglo XX, yo me ordené en el año 80, y pues en la segunda mitad del siglo XX les ha sucedido prácticamente lo mismo, si no peor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que al no conocer ese poder, pues uno tampoco sabe cómo usarlo. Yo recuerdo cuando estaba en aprendizaje como exorcista, en unas vacaciones, pues estuve descansando en una casa que me dejaron unos primos míos en Isla Cristina, en el sur de España, en Huelva, la provincia de Huelva. Allí junto al mar, un sitio precioso, muy tranquilo. Y el primer domingo fui a ayudar, como es natural, a la parroquia. Y el primer domingo me dijo, pues celebra tal misa. Y en la misa, pues al acabar la Santa Misa, que se había proclamado el Evangelium que Cristo envía a los 72, pues para anunciar y arrojar los demonios, anunciar el reino. Pues al acabar la misa me vinieron dos personas y una de ellas quería que le rezara. Le impuse las manos y saltó enseguida el demonio, pues estaba poseída. Lo hablé con el párroco le pidió al obispo que hacíamos y el obispo pidió que la atendiera. Y cuando fui a atenderla, antes la estuve confesando, y el demonio, cuando estaba dando los consejos, saltó, cambió la voz de esta persona, se abalanzó sobre mí y bueno, llamé a las personas que me iban a ayudar, le rezamos y luego hablé con el exorcista que me estaba formando y le dije lo que había pasado y me echó una reprensión, una reprimenda diciendo, lo tenías que haberte puesto nervioso. Digo, hombre, ¿cómo no? Si pasé un miedo horroroso. Y dice, miedo el que tienen los demonios de tu poder sacerdotal. Y es verdad, yo a partir de ese momento ya no me he ido nunca. Han sido ellos los que se van, los que se tienen que ir. Pues este es el punto de que vamos a seguir hablando en la próxima sesión, Dios mediante. Bendiciones, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Damos gracias a Dios por esta oportunidad de compartir con cada uno de ustedes desde tu programa Abba Padre Internacional. Agradecemos a Cristo por tantos hermanos y hermanas que nos siguen a través de las redes sociales de Abba Padre Internacional, que nos televisan y nos escuchan a través de los medios de comunicación. Hoy de una manera especial, después de haber estado en oración, el Señor ha puesto en mi corazón un tema que voy a compartir, que en nombre de Cristo Jesús va a impactar tu vida. Este trayecto del estudio y la oración para este tema es parte de mi testimonio de vida. Y yo soy testigo de cómo Dios actúa en el corazón de los hombres. El tema que vamos a compartir en este momento se titula Dios actúa en medio del caos. Hay una palabra interesante en este tema, la palabra caos. Y tal vez tú te dirás, hermana Yudelkis, ¿y por qué caos? Y sí, hermano, actualmente estamos en medio de un caos. Estamos aún viviendo los efectos de una pandemia. Estamos sufriendo las consecuencias de las naciones que están en guerra. El alto costo de las provisiones, los productos, el combustible, y viviendo en medio de una generación perversa. Estamos siendo víctimas de nuestros gobernantes, de nuestros reyes terrenales. Y da pena decir, y lo digo en el nombre de Jesús, que muchos se hacen llamar ser cristianos y utilizan el cristianismo
para beneficio propio, olvidándose así del pueblo de Dios que sufre y que está siendo oprimido. La humanidad se encuentra en un caos. Y quiero situarte, hermanos y hermanas, la definición de la palabra caos. El diccionario la describe como ausencia del orden y a su vez confusión, alteraciones, oscuridad. Y estas palabras que definen el caos es lo que la humanidad actual, nuestros jóvenes, nuestros niños y nuestros adultos mayores y en sí la humanidad está en una ausencia de orden. Nos encontramos actualmente en una confusión porque el hombre se está realizando según su parecer. A las cosas malas se le está llamando buena. Se le está enseñando a la juventud de hoy a que puedan tomar elección de lo que ellos quieran ser. Nuestra humanidad se encuentra en un caos. El evangelista San Juan, en el capítulo 10, verso 10, el mismo Señor advirtió a los discípulos que tenemos un enemigo, cuyo propósito es matar, robar y destruir. Destruir lo que Dios ha llamado bueno. Destruir la creación divina. Nos encontramos en un caos político. Nos encontramos en un caos social, religioso. Porque los seres humanos están desenfocados del norte, que es Cristo Jesús. De aquel que se nos da, que se nos brinda como una víctima y propiciación para libertarnos, para librarnos y regalarnos una nueva vida junto con Él. Pero el mundo de hoy no quiere eso. Nos encontramos en un desorden emocional, porque las personas ya no piensan con la cabeza. Estamos desenfocados pensando en la crisis económica, en que el gobierno nos ha anunciado que se avecina una situación de hambre, viene una hambruna, es algo profético. Y estamos también preocupados por aquellas naciones en guerra, por la nación de Haití, por tantas cosas que nos hacen perder la cabeza. En el ámbito familiar, ¿cuántas familias están desoladas porque el esposo se ha ido de la casa, porque los hijos no quieren continuar estudiando y estas familias se encuentran en caos? Hay un caos, hermanos y hermanas, que está afectando el corazón de los hombres. Por tanto, al estar desenfocados de las promesas divinas, estamos actuando por emoción. Estamos actuando sin acudir al Santísimo, sin acudir a tener un momento de oración, un momento de intimidad con el Señor. Pero hoy, en el nombre de Jesús, hermanos de Latinoamérica, hermanos de República Dominicana, Cristo Jesús trae una buena noticia. Dios actúa en medio del caos. Y si me estás viendo de una nación que se encuentra en guerra, sí, hermanos de Ucrania, hermanos de Rusia, hermanos de Venezuela, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, dice hoy a tu nación que Él va a actuar en medio de ese caos. Y te invito a tomar la Sagrada Escritura, bendito es el Señor. Vamos al principio. Vamos al libro del Génesis en el Antiguo Testamento. Génesis capítulo 1, en los versos 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era caos y confusión, y las tinieblas por encima del abismo. Y el Espíritu de Dios aleteaba por encima de las aguas. Palabra de Dios. Nos ha relatado este pasaje bíblico que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y vemos que en esta introducción se nos presenta un Dios que es soberano, un Dios omnipotente, un Dios todopoderoso. Y de ese Dios es que vengo a hablarte. Ese mismo Dios que creó al principio los cielos y la tierra. Es ese mismo Dios, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús,
que hoy va a actuar en medio del caos en el cual tú te encuentras. Aún en medio de aquella confusión en el cual la tierra se encontraba. Y sigue diciendo, hermanos y hermanas, que los abismos estaban cubiertos por tinieblas. Recordemos que la palabra abismo significa un precipicio que no tiene fondo, algo que está supremo, interno en la tierra, algo que no podemos encontrar o definir su longitud. Es algo, hermanos y hermanas, que era totalmente caótico, que es el adjetivo de la palabra caos. Sin embargo, dice que el Espíritu de Dios aleteaba por encima de las aguas. Y ese mismo Espíritu de Dios es el que hoy quiere aletear por encima de tu casa, por encima de tu familia, en el nombre de Jesús. Y quiere exhibir su poder. Los hebreos se referían al soplo de vida cuando se refiere a Génesis capítulo 1 en el verso 26-27, y Yahvé Dios sopló su espíritu. El término soplo en hebreo significa ruá. Y ese mismo ruá que se manifestó al principio de la creación, hoy el Señor sopla su espíritu sobre tu vida, hermano y hermana. No todo está perdido. Hay una esperanza, ciudadanos, hermanos. Tú que estás como un inmigrante en una nación extranjera. Tú que te encuentras en medio de este caos, sin papeles, sin documentaciones. Siento en mi corazón que hay una persona que no tiene documento en la nación donde se encuentra y me estás escuchando. Dios va a actuar en medio del caos que se encuentra tu vida. Dios va a actuar en tu país. Bendito sea su nombre. Porque aún por encima de las tinieblas que están cubriendo tus proyectos, tus propósitos, el ruach de Yahvé de los ejércitos va a soplar con fuerza. Literalmente, la fuerza soberana de Dios se manifestaba desde el principio con elementos que eran cotidianos para los hombres. Y la fuerza del Espíritu, uno de sus elementos y símbolos, es el viento impetuoso, el viento fuerte. Porque la fuerza del viento es una manifestación exterior. Y a su vez no podemos descifrar o describir la magnitud del poder del viento impetuoso cuando su ráfaga desciende sobre un lugar. Aleluya. Y hoy el Señor está soplando. Hoy el Señor quiere renovar, quiere desmantelar esas tinieblas que tenían retenida la bendición que Dios tiene para ti. ¿Cuántas personas después de la pandemia han dejado de soñar? ¿Cuántos matrimonios han colapsado porque asimismo la pandemia ha enfriado el amor, ha detenido el avance de los hombres? Porque la humanidad se encuentra cubierta de tinieblas. Y muchos hermanos tienen miedo porque solo ven a su alrededor un abismo, solo ven a su alrededor una economía alta, un desempleo, una nación totalmente corrompida. Pero mucho más que una nación corrompida, hay un Dios de los cielos, hay un Dios que creó el cielo y la tierra, que es omnipotente, todopoderoso, que hoy viene a decirte que Él quiere actuar en medio del caos que es tu vida. No tengas miedo, hermanos y hermanas. Vuelve a soñar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos jóvenes han dejado sus estudios porque sus padres no pueden continuar pagando la universidad? ¿Cuántos jóvenes están trabajando en las calles? ¿Cuántos niños están recibiendo maltrato y abuso infantil? ¿Cómo se está deteriorando nuestra niñez, de manera especial en mi país, República Dominicana? ¿Dónde están los intercesores de Cristo? ¿Dónde está la iglesia que peregrina en la tierra? Cito las palabras de San Pablo, Romanos 8:28. ¿Acaso serán los efectos de esta pandemia que van a enfriar el amor de Dios en nuestro corazón? ¿Acaso será el nivel de delincuencia, el incremento de la maldad de los hombres que nos van a detener a nosotros, intercesores, en el nombre de Jesús?
Dios sopla su aliento de vida sobre ti, intercesor, intercesora de Cristo. Levántate tú que duermes en el nombre de Jesús. Porque hemos recibido el anuncio, la buena noticia de que no estamos solos. No estás sola, mujer. Aunque tu esposo se ha ido de la casa, aunque no tienes dinero para pagar la renta y tus hijos no tienen que comer, Dios viene a actuar en medio de ese caos que se encuentra en tu hogar. Aleluya. Dios viene a actuar en medio de tu corazón. Porque el Señor dice en su palabra, bendito sea su nombre, venid a mí, Mateo 11:28. Aquellos que estén cargados, cansados y agobiados, y os aliviará vuestras cargas. Porque su yugo es llevadero y su carga es ligera, dice el Señor. Ese Cristo Jesús, el ungido de Yahvé, que nos invita a estar con Él, bendito sea su nombre. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. De hecho, el verbo crear es una de las primeras palabras que aparecen en este pasaje bíblico del Génesis 1, capítulo y verso 1. Y hay una enseñanza muy especial para mí en este verbo crear. Los padres de la iglesia en el estudio de este pasaje bíblico de la creación hace énfasis en este verbo. El verbo crear en hebreo significa barar, que es habitual ante un sujeto de la persona cuando Dios de la nada quiere crear algo. Bendito es el Señor. Y esto impactó mucho mi vida mientras oraba y estudiaba esta enseñanza. Porque Dios quiere hoy manifestar una creación sobrenatural. Y ya no solo será exclusiva en acciones exteriores que podemos deleitarnos en la creación del cielo y de la tierra, sino que Dios hoy quiere crear de la nada un corazón nuevo. Dios quiere restaurar naciones, bendito es el Señor. Dios quiere restaurar reinos, hombres que están al frente de las naciones que se han corrompido por el dinero, porque Satanás los ha engañado. ¡Ay, santo! Dios quiere tocar esos corazones endurecidos que se han olvidado del pueblo de Dios. Hoy Dios está motivando, el Espíritu está soplando al corazón de predicadores, de intercesores que están activos. Tenemos que anunciar y denunciar. Dios quiere que su evangelio se propague por todas partes. Y tú que me escuchas, en el nombre de Jesús, el que tenga oídos que entienda. Ser testigo de Cristo requiere pagar el precio. Y debemos de estar dispuestos a pagar el precio. Doy como testimonio, yo soy testigo de las consecuencias de la desobediencia. Y pude probar la misericordia de Dios en mi vida. Sin embargo, también soy testigo de los frutos de la obediencia. Bendito es el Señor. Dice San Pablo en la carta a los Hebreos, capítulo 4, en el verso 16, que aprendió a obedecer sufriendo. Yo soy testigo, hermanos y hermanas. Tenemos que estar prestos a pagar el precio, sin importar las consecuencias. Obedecer a Dios primero que a los hombres. Y Dios hoy quiere crear naciones que tengan temor a Él. Dios quiere despertar a aquellas naciones que están en tiniebla. Dios quiere despertar a aquellas naciones que se han detenido porque solo están observando ese abismo, solo se están enfocando en esa situación actual en la que están. Hermanos, ¿dónde está la iglesia de Cristo? Nosotros no podemos quedarnos mirando el confort, las consecuencias. Tenemos que ir mucho más. Porque tenemos un Dios que actúa con la palabra barat. Y la palabra barat en hebreo significa que Dios de la nada crea todo, bendito sea su nombre, y lo hace todo nuevo. Y citando estas palabras fueron las que movieron al profeta Isaías, uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento, cuando en el Isaías capítulo 43, verso 19, el profeta lleno del Espíritu se dirigió al pueblo de Israel con estas palabras.
Y Dios hará todo nuevo. En otra versión, Dios creará todo nuevo. Porque para los judíos la palabra crear es la palabra barat, que Dios de la nada. Porque aquel remanente en el cual se dirigió el profeta Isaías, que quedaba activo del pueblo de Israel, se había corrompido. Era un Israel que se encontraba en una época de apostasía. Habían renegado al Dios verdadero porque habían optado costumbres perversas de dioses falsos. Y esto es lo que hoy está atacando y lo que le ha quitado fuerza a la iglesia. Que tenemos que denunciar lo que está mal. Y no podemos aplaudir a políticos, a gobernantes porque nos den subvenciones o porque nos estén nombrando personas de nuestro grupo o de nuestra denominación política o religiosa. No importa. Lo que está mal y en el nombre de Jesús hay que denunciarlo. Y esto es ser testigo de Cristo. Recuerda, hermano y hermana, después del sermón del monte, cito el evangelista San Mateo capítulo 5 en el verso 10 al 12. Jesús advirtió a los apóstoles que cuando por causa suya nos maltraten, nos insulten, nos rechacen, porque nuestro lenguaje no será un lenguaje de los hombres. Los fariseos y escribas eran reconocidos como maestros de la ley, hablaban en nombre del Dios de Israel, se creían sabios e entendidos. Sin embargo, Jesucristo los llamó sepulcros vacíos. Y cuando nos habla de la parábola de la levadura, se está refiriendo a esos líderes religiosos que lo que aparentan ser por fuera, que sus vestiduras y todo su alarde de titulación religiosa está muy lejos de lo que es tener un corazón contrito, humillado ante la presencia de Dios. Nuestro Dios quiere operar en la humanidad. Nuestro Dios quiere sanar nuestra tierra. Pero nosotros tenemos que volvernos a Dios. Tenemos que humillarnos ante Él. Tenemos que recuperar nuestra identidad de hijos. Bendito es el Señor. El Salmo 90, en el verso 2 nos dice: antes que los montes fuesen engendrados, antes que nacieran tierra y orbe, desde siempre y hasta siempre tú eres Dios. Y aquí vemos una vez más una cita de Génesis capítulo 1, verso 1. Y se cita aquí en el Salmo, el salmista relata la grandeza de nuestro Dios desde antes de que Dios fuese. Dios está por encima de los ángeles, por encima de lo divino, por encima de todo. Porque Él es un Dios todopoderoso, es un Dios soberano. Y Él hoy quiere actuar de manera especial en tu corazón. ¿Cuántos corazones en este momento están siendo tocados por la misericordia de un Dios grande, de un Dios poderoso? El Salmo 146. Escucha, hermano, esto es poderoso. Salmo 146 en el verso 5 dice: feliz aquel que en el Dios de Jacob encuentra apoyo y pone su esperanza en Yahvé, su Dios de los ejércitos. Feliz aquel, hermanos y hermanas, que tiene apoyo en el Dios de Israel. Hermano, hermana, tú no estás solo. Si porque cometiste un pecado, recuerda que nosotros somos débiles. Y es cierto que por nuestra propia cuenta no podemos mantenernos firmes y agradar a Dios. Necesitamos tener un encuentro personal con Jesús resucitado. Y una vez tenemos esta experiencia de fe, recibimos el Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos. Ese mismo Espíritu que aleteaba al principio de la creación del mundo. Ese mismo Espíritu que en Mateo capítulo 3, verso 16-17 nos dice que descendió desde el cielo, oh gloria a Dios, y se posó en forma de paloma sobre la persona de Cristo. Ese mismo Espíritu Santo hoy sopla sobre todas las naciones, porque Dios quiere actuar en medio del caos.
Ese mismo espíritu se está llevando esas tinieblas que tenían detenido los intercesores, que tenían apagado los grupos de oración. Viene un despertar del Espíritu Santo sobre ti en el nombre de Jesús. Recibe ese toque divino. Recibe esa gracia que viene de Dios. La carta a los Romanos, capítulo 11, en el verso 6 dice que es imposible agradar a Dios sin conocerle. Dios quiere que nosotros creamos en su existencia, porque Dios recompensa a aquellos que lo buscan de corazón. Hoy Dios quiere recompensar esa fidelidad, por cuanto tú, aún en medio de esta pandemia, aún en medio de la corrupción social, te has mantenido firme. Has estado ahí en espera de que Dios te hablara, de que Dios levantara un remanente, un ejército de hombres y mujeres que le crean a Dios. Hoy viene un despertar del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está aleteando. El Espíritu de Dios se está manifestando, porque hay una promesa de salvación, de restauración sobre cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Quiero citar unas palabras que el Espíritu de Dios puso en el corazón de Moisés. Sabemos que Moisés es un gran personaje del Antiguo Testamento, que Dios se valió de él para libertar al pueblo de Israel. Cito Éxodo 14 ya para finalizar este mensaje en el nombre de Jesús, en los versos 13 y 14. Cuando los israelitas se encontraron frente al mar, empezaron a criticar y a maldecir a Moisés. Y muchos gritaban: ¿acaso no habían tumbas en Egipto? ¿Por qué nos traíste a morir aquí al desierto? Tenían al frente la inmensidad de las aguas del Mar Rojo, y detrás de ello Faraón y sus caballos jinetes, con sus armas, con todos sus ornamentos, carros y caballos, cuyo propósito era destruir a Moisés y eliminar a todos los israelitas. Sin embargo, hermanos y hermanas, el Espíritu del Señor habló al corazón de Moisés y dijo, Éxodo 14:14, está quieto, porque Yahvé peleará por vosotros. No teman ni se preocupen. Y con estas palabras hablo en el nombre de Jesús a todos los hermanos que me escuchan. Está quieto. No importa lo que te persiga. No importa aquello que se te ha colocado enfrente. Yahvé peleará tus batallas. El Dios que creó los cielos y la tierra. El Dios de Abraham. El Dios de nuestros padres. Ese Dios que nos hizo a imagen y semejanza suya. No nos dejará en vergüenza. Bendito sea su nombre. Vamos a orar, hermanos y hermanas, y vamos a pedir al Espíritu de Dios que sople sobre cada uno de nosotros. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tantas personas, hermanos y hermanas, que tú has tocado en este momento. Oh Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo venga a renovar la faz de la tierra. Que tu Santo Espíritu toque el corazón de tantas personas que se encuentran débiles, que están abatidas. En especial aquellos que han perdido la fe, porque las pruebas y las dificultades los han golpeado de una manera tal que se encuentran acorralados y sus vidas están cubiertas de tiniebla. Espíritu Santo, desciende con poder y toca a las naciones. Rocíanos con esa agua pura. Lávanos con tu sangre preciosa, Jesús de Nazaret, y haz de nosotros hombres y mujeres nuevas. Concédenos la oportunidad de levantarnos en tu nombre y de dar testimonio que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? De decirle al mundo, mira lo que hizo en mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú traíste regocijo a mi corazón, y por cuanto dice la palabra, dad a los demás de lo que tú has recibido. Y en el nombre de Jesús doy testimonio de que muchos corazones que han perdido la esperanza, muchas personas que dejaron de soñar, vuelven a soñar, porque el Señor hoy ha actuado en medio del caos que se encontraba tu vida. Gracias, Señor. Bendiciones, hermanos y hermanas. Mis queridos hermanos, hemos llegado al final de este programa. Qué pena, ya se nos ha acabado la semana.
y se acaba el programa, así que, pero sabemos que tenemos una semana por delante donde nos volveremos a encontrar, así que no te pierdas tu programa el próximo lunes, donde estaremos trayéndote un contenido de bendición para ti y los tuyos. Comparte este programa con tus conocidos para que también a ellos les llegue esta palabra y bendición de parte del Señor. Nos vemos, que pasen un feliz fin de semana. Elegir